Una vez floja esa tuerca, la retiramos con la mano. Retiramos el cable de alimentación de corriente de los calentadores. Y procederemos a retirar las tuercas de los demás calentadores. Vamos aflojando una por una las tuercas. Hasta llegar al calentador del cilindro número 1, que se encuentra situado detrás de la bomba inyectora, al igual que el calentador del cilindro número 2. Una vez retiradas las tuercas de fijación de los demás calentadores o bujías de precalentamiento, como se les suele llamar también, procedemos a retirar el puente eléctrico, o sea, la conexión eléctrica de fijación que permite el pasaje de corriente a todos los calentadores. Como podrán observar, este puente es un puente de una lámina de cobre, dado que pasa mucha corriente en el momento de alimentar con corriente los calentadores. Luego, cuando veamos la parte eléctrica referente a los calentadores, vamos a ampliar el tema. Procederemos ahora a retirar el calentador del cilindro número 4. Lo estamos retirando. Nos ayudamos con esta llave. Con paciencia. Una vez flojo, vamos a intentar retirarlo con la mano. Y aquí lo tenemos. Este es el calentador. Como vemos, es un calentador tipo lápiz, donde por este extremo aquí ingresa la corriente y cierra el circuito por masa a través de la rosca del calentador y de su contacto con la tapa de cilindros del motor. Dentro de este tubo tenemos una resistencia que es la que pondrá esta camisa de metal al rojo vivo en el momento en que reciba la cantidad suficiente de corriente. Ese extremo que se pone incandescente facilita la puesta en marcha del motor cuando éste se encuentra con bajas temperaturas en el sistema general, o sea, en el sistema de refrigeración. Los calentadores cambian, como veremos después, cuando trataremos este tema en la parte eléctrica más adelante en el curso, según el tipo de motor, habiendo una variedad grande en forma, tamaño, valores de resistencia y voltajes de trabajo. Una vez extraídos los 4 calentadores del motor, podemos aprovechar para hacer un control de ellos, un poco para encontrar explicación al humo que vimos en el escape, aquel humo irregular que salía por el caño de escape cuando estaba el motor en marcha anteriormente. El humo persistía aunque hayamos tocado el avance manual. Puede ser por una mala compresión irregular de los cilindros, y que pueda hacer que alguno de los calentadores no funcione correctamente, utilizando para ello una batería con poca carga. No tiene carga completa, dado que si bien los calentadores vienen para funcionar con 12 volts, como no trabajan en forma independiente sino en conjunto, los 4 a la vez, provoca una caída de tensión y nunca llega la alimentación completa a las resistencias de los calentadores en forma individual.
Vamos a efectuar entonces el control de los calentadores en forma individual, para lo cual colocamos uno de los extremos de los terminales de la batería, en este caso el positivo, a la entrada de corriente, y con una pinza, suavemente para no dañar la rosca, haremos contacto sobre el terminal negativo para establecer un pasaje de corriente. Esto va a hacer que este extremo del calentador, que está en contacto con la inyección del combustible en el momento de arranque, se ponga incandescente. Si quisiéramos, para completar la prueba, podríamos con un cronómetro controlar el tiempo en el cual están los calentadores al ponerse en rojo y ver la diferencia entre unos y otros. En este caso vamos a probar solamente el funcionamiento del calentador. Al hacer contacto va a comenzar a circular la corriente desde este momento. Como vemos, el extremo comienza a ponerse incandescente, indicando un buen funcionamiento de este calentador. Lo retiramos para evitar que el exceso de temperatura dañe el calentador. Lo ponemos en el lugar y procedemos a conectar el segundo calentador, repitiendo la operativa anterior. Hacemos contacto, empieza a desprenderse pequeña cantidad de humo de la punta del calentador, indicando que está entrando en temperatura. El extremo, como es correcto, se empieza a poner incandescente hasta alcanzar la máxima temperatura. Volvemos a desconectarlo para proceder a probar un tercer calentador, en el cual ya se aprecia una diferencia importante, y es que este extremo no está tan quemado como los otros. Ustedes pueden apreciar, hay una diferencia entre este y cualquiera de los otros que tenemos ahí. A simple vista parece indicar que este calentador no está trabajando bien o no está funcionando. Ahora la prueba va a ser categórica. Ponemos en contacto otra vez con el terminal de la batería. Vemos que no se desprende ningún tipo de humo y que aparte el calentador se mantiene frío, hecho que nos permite hasta tocarlo. El calentador este no está trabajando, y eso, por lo tanto, cuando el motor arranca en frío, hasta que no arranca en 3 cilindros, evidentemente este cilindro al cual estaba conectado este calentador no va a funcionar bien, hasta que el motor por sí mismo alcance una temperatura suficiente de trabajo, y entonces ahí se emparejaría la marcha. Este motor arrancaría con estos 3 calentadores, y este no permitiría una buena puesta en marcha del motor. Arrancarían 3 cilindros. Vamos a probar con este otro calentador, que es el último de la serie, a ver si funciona tan bien como los primeros. Apoyamos aquí, vemos que empieza a desprenderse inmediatamente una columna de humo, indicando que el calentador está entrando en temperatura. Se va poniendo incandescente, indicando un funcionamiento normal. Quiere decir que con esta prueba que ha concluido, podemos determinar que una de las causas de ese humo irregular que salía por el escape era evidentemente uno de los calentadores que no estaba funcionando correctamente. Antes de proceder a medir la compresión, tenemos que revisar el nivel de aceite, que ya lo vimos hoy, que estaba correcto, no ha variado, y vamos a medir el estado de carga de la batería,
para controlar el estado de carga de la batería, vamos a utilizar un tester que nos permite controlar la carga de la batería y aparte no solamente conocer el voltaje, sino qué sucede con esa carga cuando le hacemos un consumo importante, como podría ser el del motor de arranque. Conectamos en el terminal negativo una de las pinzas, en el terminal positivo la otra pinza. Como podemos apreciar aquí en la escala, la aguja marca cerca de 13 volts, 12 volts con 5. Si nosotros oprimimos esta perilla de abajo para provocar un gran consumo, vemos que la aguja baja en escala hasta aproximadamente 9 volts y medio. Esa es la caída de tensión que provocaría el motor de arranque. Una vez eliminado ese consumo, queda estabilizado el voltaje aproximadamente en unos 12 volts. Si bien la batería no está en su óptimo momento, dado que se han quitado todos los calentadores, el motor va a medir solo con la compresión en aquel cilindro que estamos midiendo. Aquí tenemos un medidor que va a dejar registrada la lectura en una escala, porque trabaja con una aguja, o sea que la presión de compresión desplaza una aguja que va a quedar marcada en esta escala para poder comparar un cilindro con otro. Introducimos la tarjeta y vamos a proceder a efectuar la medición de compresión del cilindro número 4. Previo a la medición de compresión y para evitar que los inyectores inyecten gasoil en los cilindros y eso nos desvirtúe la lectura, debemos desconectar la electroválvula de la bomba. Esta ficha lo que hace es alimentar la bomba para permitir el pasaje de gasoil. Una vez desconectado, es imposible que los inyectores puedan entregar combustible. Aquí tenemos el resultado de la medición efectuada en frío en este motor. La primera medición que realizamos, que correspondió en este caso al cilindro número 4, tenemos 16 bar de presión, o sea, presión final en el momento de compresión. La segunda medición que realizamos, que correspondió al cilindro número 3, tenemos 17 bar. La tercera medición que efectuamos, que correspondió al cilindro número 2, tenemos 15 bar. Allí era donde estaba el calentador que no funcionaba, coincidentemente. Y la del número 1, el cilindro de adelante, la cuarta medición que se efectuó, tenemos 18 bar prácticamente. 17 tendiendo a 18 bar. 17 bar. Esto indica que el motor no está con su compresión ideal, a pesar de estar frío, que debería ser más elevado. Para hacer un control exacto, debemos ahora repetir la compresión con motor en caliente. Pero dado los antecedentes que tenemos del motor en cuanto a consumo de aceite, dificultad para arrancar y otros elementos más, vamos a proceder a su desarme, lo cual iremos efectuando más adelante e iremos controlando en ese motor todos los elementos uno por uno y su desgaste a modo de ejemplo. Si bien es un motor diésel bastante común, nos sirve de ejemplo, dejando de lado las variantes que podamos tener en otros motores. Siempre hay elementos similares entre los diferentes motores. Existen otros medidores de compresión, como este medidor de compresión clásico de aguja, donde tenemos la escala interior en kilogramos por centímetro cuadrado, llegando hasta 70 kilos por centímetro cuadrado, o libras por pulgada cuadrada, llegando a 1000 libras de capacidad. Este acople múltiple nos permite efectuar diferentes mediciones. Mediante este acoplador tipo lápiz
que sustituye al calentador, como en el caso que hicimos hace un momento. A través del orificio de los calentadores, colocando este acople, podemos obtener la medición de compresión en ese lugar. Pero a veces resulta más fácil hacerlo a través de donde van instalados los inyectores, para lo cual utilizamos este otro tipo de acople que sustituye al inyector. Tanto se mide la compresión en el lugar de los inyectores como en el lugar de los calentadores, tenemos exactamente el mismo resultado. En el caso anterior, como repetimos, se hizo a través de los orificios de los calentadores, pero es indistinta la compresión, mídase donde se mida. Hay que retirar en ambos casos los componentes. Cualquiera sea el caso elegido, tanto se mida compresión por los calentadores o por los inyectores, que el valor será el mismo, dijimos recién, hay que dar arranque tantas veces hasta que la aguja del medidor o la aguja que marca en la escala graduada, como vimos, llegue a un máximo. No importa si son 5, 6 o 7 golpes de compresión que tenga que dar, lo importante es que la aguja deje de subir. En ese momento se registra el valor máximo obtenido. Interpretando los valores que hemos obtenido en mediciones anteriores, aquí vamos a mostrar una gráfica en la que demuestra la relación existente entre tres parámetros fundamentales en un motor diésel. Estos son la relación de compresión, que como ustedes habrán leído, es mayor en un motor diésel que en un motor a nafta o a gasolina, que significa cuántas veces entra el volumen de la cámara de combustión en el volumen total de aire admitido al motor en un cilindro que comprende el cilindro propiamente dicho más la propia cámara de combustión. Después tenemos aquí en la columna de la izquierda y en forma vertical la presión de compresión. Son valores que podemos obtener mediante un medidor de compresión como el que estuvimos utilizando nosotros. Aquí tenemos 10 kilos por centímetro cuadrado, 20, 30, 40, 50, 60, 70 y la escala llega hasta 130 kilos por centímetro cuadrado. Esto es presión al final de la compresión. En este otro parámetro aquí tenemos la temperatura del aire. Vemos la relación existente entre la temperatura que alcanza el aire al final de la compresión y directamente la presión de compresión. Como es lógico deducir, aparte es una ley física que a mayor compresión, mayores valores de temperatura de aire de admisión. Acá está expresada en grados centígrados. Y aquí tenemos las curvas que interrelacionan los tres parámetros. Esta curva de línea continua que estamos siguiendo es la que corresponde a la presión de compresión leída. Y esta otra línea punteada que tenemos aquí sería el comportamiento de la temperatura del aire para un motor determinado que hemos elegido de ejemplo. Fíjense que los valores de compresión que nosotros hemos logrado en este motor, si bien el motor se encontraba frío, que son las condiciones en las que se va a poner en marcha por primera vez en la mañana, alcanzaban entre 16, 17 kilos, que es el punto que está indicado aquí con verde. Si nosotros tiramos una línea horizontal, vemos que la presión, o mejor dicho, la temperatura que alcanza el aire al final de la compresión estaría entre 100 y 200 grados centígrados. Sumamente escasa para poner el motor en marcha a pesar de la presencia de los calentadores. Este es un motor el cual, aún estando con temperatura normal de funcionamiento, había que encender los calentadores para que se pusiera en marcha, para lo cual hubo que eliminarle un temporizador controlado por el bulbo de temperatura de motor. O sea que el sensor de temperatura de motor, cuando el motor está caliente, le acorta el tiempo de calentamiento. En este caso hubo que eliminarlo porque el motor si no, no arrancaba. Ahora observen ustedes
que siempre al final de la compresión se trata de buscar que el aire alcance 300 o 400 o 500 grados centígrados. En condiciones normales se dice que un motor que tenga menos de 17 kilos de presión de compresión difícilmente se pone en marcha con el motor frío. Aquí tenemos el resultado de la medición de compresión primaria que hicimos con el motor frío, que lo vamos a guardar como testigo para que una vez que reparemos el motor, efectuemos una nueva medición de compresión con el motor frío y vamos a comparar las diferencias entre los valores obtenidos en la primera oportunidad antes de desarmar el motor y los valores que obtendremos con el motor reparado. Bueno, haciendo un balance general de la situación de este motor, aparte de lo que hemos hablado con el usuario referente a un motor que le cuesta arrancar, que tiene un consumo elevado de aceite, que tiene poca potencia, elevado consumo de gasoil, tenemos que la compresión fue baja. Fue muy baja para ser un motor frío, porque tratamos de reproducir las condiciones cuando se pone en marcha temprano, la primera vez en la mañana, que es cuando le cuesta arrancar. En cuanto a la parte de lubricación, tenemos que la presión de aceite no fue una presión baja realmente, estaba dentro de los parámetros más o menos indicados por el fabricante. Incluso este color de aceite negruzco no debe asustarnos en un motor diésel, porque dado que los aceites para motores diésel tienen excesivo detergente y dispersante, es muy normal que el color del aceite apenas se coloque en el motor tome esa coloración. Vamos ahora en nuestro próximo paso a desarmar el motor, para lo cual previamente tomaremos algunas consideraciones. Comenzaremos entonces con algunas consideraciones previas, como dijimos, antes de desarmar el motor. Una de ellas es la colocación de fundas en ambos guardabarros para evitar rayar la pintura. En algunos casos también es conveniente la colocación de una funda delantera si es que hay que proteger cromados o partes delicadas de la carrocería. Antes de empezar a desarmar nada, es importante desconectar los terminales de la batería. Para ello, comenzamos siempre con desconectar el terminal negativo. La presencia del control de la alarma cerca de la batería es para evitar, en el caso que la alarma se disparara, evitar ruidos molestos y poder apagarla desde aquí rápidamente. Siempre se comienza a desconectar una batería por el terminal negativo, porque esto evita, en el caso que nosotros tocáramos alguna parte metálica, que se produzcan saltos de chispa con el consiguiente riesgo. El terminal negativo, por estar a masa, nunca va a provocar ningún salto de chispa, por más que accidentalmente toquemos alguna parte metálica. Después de desconectar el terminal negativo, podemos proceder a desconectar el terminal positivo. En el caso que uno esté instalando una batería, se procede a la inversa. Primero se instala el terminal positivo y por último el negativo, por la misma razón que explicamos recién. Una vez desconectada la batería, procederemos a quitar el caño de entrada al filtro de aire. Para ello quitamos el tornillo Phillips de fijación que se encuentra aquí. Retiramos el caño y volvemos a colocar el tornillo en su lugar para facilitar el armado posterior. Revisamos las piezas que vamos sacando. Toda pieza que tenga rotura se va a instalar en algún cajón especial para evitar luego que cuando vayamos a armar esas piezas rotas
como en este caso aquí se puede apreciar, el caño de conexión al filtro de aire, la ventilación del cárter. Está roto este caño. Lo vamos a colocar en un cajón aparte para luego ir comprando todos los repuestos antes de que vayamos a armar el motor. Procederemos ahora a quitar la tapa del filtro de aire, para lo cual desmontamos las grampas superiores y desconectamos las grampas inferiores. Queremos destacar que sería mucho más fácil efectuar todos estos desarmes con el motor fuera de la unidad, que a la larga lo vamos a terminar sacando de todos modos, pero queremos aprovechar los desarmes que se puedan hacer en el motor sin necesidad de quitarlo, como por ejemplo cambiar una junta de tapa de cilindros, cambiar la correa de distribución. Por eso vamos a aprovechar a ir haciendo el desarme antes de desmontar el motor, desarme previo. Aquí vamos a quitar los bulones que fijan la tapa de distribución, donde va, o sea, el guardapolvo de la correa de distribución. Vamos aflojando todo primero, luego terminaremos retirándolo con la mano, que va a ser más sencillo. Aquí vamos a aflojar este otro bulón que está aquí, con la ayuda de un dado con un alargue corto y una llave de crique. Ahora vamos a proceder a aflojar otro bulón de este otro extremo y vamos a aflojar unos bulones que están en la parte delantera. Una vez que hemos retirado los bulones de fijación de la tapa, los pondremos en lugar seguro para que no se extravíen. Pasamos a quitar la cubierta o guardapolvo. Y aquí tenemos a la vista la correa de distribución, el engranaje que corresponde al árbol de levas, indicando que se trata de un motor con árbol de levas en la tapa de cilindros. Si ustedes recordarán, en el librillo será un motor OHC, Overhead Camshaft, árbol de levas sobre cabeza del pistón. Aquí tenemos el engranaje de la bomba inyectora encargada de enviar el gasoil a los diferentes inyectores. Ahora, desde un mejor ángulo, estamos observando que debajo del engranaje del árbol de levas se encuentra la polea tensora, que es la que estira o tensa la correa de distribución. Más abajo tenemos que por el lado de afuera la correa está con un eje auxiliar que se va a encargar de darle movimiento a la bomba de aceite y a la bomba de vacío. Más abajo podemos apreciar la polea delantera del cigüeñal con el engranaje dentado correspondiente, que es el impulsor de esta correa. Ahora vamos a proceder a retirar la tapa del árbol de levas, que en cualquier motor se llama tapa de válvulas. Para ello debemos retirar las 8 tuercas que vamos aflojando una por una. Una por una para luego retirarlas con la mano.
Una vez retiradas las 8 tuercas que pondremos en lugar seguro, procederemos a quitar estas planchuelillas que son muy importantes, dado que permiten un apriete parejo de la tapa contra la junta que va debajo, ya que los elementos de fijación están bastante espaciados unos de los otros. Quiere decir que esta planchuela tiene por misión repartir la presión que se ejerce con las tuercas parejo todo alrededor de la tapa. Estas planchuelas, cuando las vayamos a instalar, deberemos enderezarlas y que queden lo más alineadas posibles. Ahora procedemos a retirar la tapa propiamente dicha, donde podemos apreciar aquí el orificio por donde se vierte el aceite al motor, aquí el caño de ventilación de los vapores que se generan en el cárter, aquí la entrada y aquí el drenaje de aceite. Aquí adentro va una malla de alambre para evitar que escape excesiva cantidad de aceite. Aquí tenemos una cubierta sobre el árbol de levas. Y aquí el árbol de levas del motor, encargado de la apertura de las válvulas. Procedemos ahora a retirar las juntas. Estas se van a colocar nuevas. Desde este otro ángulo tenemos el árbol de levas con sus apoyos o bancadas y las levas propiamente dichas, que trabajan directamente sobre las válvulas y transmiten su movimiento de apertura de válvulas a través de los botadores y por intermedio de unas pastillas de regulación que aquí estamos observando. Más atrás vemos el estado en que queda un botador que está montado sobre una válvula que está cerrada, dado que la leva en este caso se encuentra mirando hacia el lado derecho del motor. Más atrás podemos observar una leva que está comprimiendo totalmente el resorte de una válvula y está abriendo esa válvula, y nos damos cuenta porque el botador está todo hundido dentro de ese alojamiento. Para retirar la tapa debemos irla librando de a poco de todos los elementos que la mantienen conectada al resto del motor. Uno de ellos es la correa de distribución, que vamos a proceder a desmontar. En este caso, dado el tipo de reparación que vamos a hacer en el motor, lo más probable es que esta correa se cambie. Pero en el caso que nosotros vayamos a desarmar una distribución sin conocer si la correa se va a desmontar o se va a volver a usar la misma, conviene marcar la forma en que la correa está montada. Para ello, conviene utilizar un marcador indeleble y marcar con una flecha en qué sentido estaba girando la correa de distribución por última vez en el motor. Si nosotros no conociéramos la puesta a punto del motor, convendría marcar la posición de cada engranaje. Por ejemplo, tomar la referencia del engranaje del árbol de levas con respecto a un punto fijo que puede ser la tapa de cilindros. Otro posicionamiento importante es el engranaje de la bomba inyectora con respecto a un punto fijo, y otra la posición del engranaje del cigüeñal. En este caso, por tratarse de un motor conocido, vamos a proceder directamente al desmontaje de la correa sin tener esa precaución, dado que ya sabemos, como vamos a mostrar después, cuáles son las marcas de referencia. Primero que nada, vamos a proceder a aflojar la polea tensora. Aflojar la polea tensora, que le quita tensión a la correa, dejándola libre para poderla
desmontar. Allí tenemos el engranaje del árbol de levas totalmente liberado de la correa. Antes de proceder a desmontar las tuercas de fijación de las bancadas o apoyos del árbol de levas, tenemos que asegurarnos que estén identificadas las mismas. En este caso tenemos unos números 1, 2, 3, 4 y 5 que relacionan la tapa cada cual en su ubicación e incluso en qué posición con respecto al motor. Como vemos, estos números que están señalados aquí señalan hacia el lado izquierdo del motor, o sea, hacia la bomba inyectora. Si no tuvieran marcas visibles, deberíamos efectuarlas nosotros en forma artificial mediante un punto o un lápiz de color indeleble. Para proceder a aflojar las tapas de bancada, debemos ir aflojando desde los extremos hacia el centro y en forma progresiva, ya que los resortes de válvula van a ir presionando sobre el árbol de levas y tenemos que evitar que el árbol de levas vaya a sufrir algún tipo de deformación. Esta operación se va a hacer siempre con el motor totalmente frío. Se considera un motor frío cuando han transcurrido 5 horas por lo menos desde que estuvo en marcha por última vez. Una vez extraídas las tuercas de fijación, procedemos a desmontar las tapas de bancada. Esta primera tiene una junta donde apoya la tapa de válvulas y esta junta evita el escape de aceite hacia los engranajes de la distribución. Procedemos a desmontar las demás tapas. Y el árbol de levas quedará pronto para ser extraído, cosa que efectuaremos en este momento. Aquí lo estamos extrayendo. Al árbol de levas, un retén delantero que también está para evitar fugas de aceite a presión hacia el mecanismo de distribución. Vemos que ese retén estaba cumpliendo su función porque por fuera el retén está seco. Y aquí tenemos el árbol de levas con sus levas que luego de lavado inspeccionaremos convenientemente. Una vez extraído el árbol de levas, podemos observar los medallones de regulación que van apoyados encima de los botadores. Y luego vemos los puntos de apoyo donde descansa el árbol de levas y la particularidad que en este motor no lleva cojinetes o metales en esta zona, sino que el árbol de levas va apoyado directamente en el material con el que está fabricado toda la tapa de cilindros. Las tapas, por lo tanto, que hemos retirado también están hechas con el mismo material. La razón por la cual no se deben cambiar esas tapas entre sí, sacarlas de posición, es que primero se funden las tapas y luego se les efectúa el mecanizado. Entonces, si nosotros cambiamos una tapa que está en la bancada número 2, por ejemplo, para la bancada número 3 y viceversa, corremos el riesgo que esa tapa no coincida exactamente con el orificio que está en la tapa, que quede corrida y que por lo tanto se apriete el árbol de levas y no gire libremente. A tal punto que cuando una de las tapas se extravía o se rompe, es muy dificultoso conseguir otra tapa que cumpla las mismas funciones y poderla reparar. Generalmente se rectifican todas y se colocan metales cuando el material de la tapa da lugar a ese tipo de reparación. Ahora vamos a empezar a extraer
los botadores con los medallones. Como estos medallones que tenemos aquí tienen la función de ajustar la luz de válvulas, tampoco se deben intercambiar si es que nosotros vamos a volver a emplear los mismos medallones y el mismo árbol de levas en esta posición. En el caso que la tapa de cilindros, una vez que es extraída, se repare, se rectifican las válvulas o se cambian las válvulas y se hagan asientos de tapa, ya esa regulación hay que efectuarla nuevamente. Pero si ustedes efectúan una reparación sin saber a ciencia cierta o hacen un desarme sin conocer qué va a suceder después, conviene guardarlas en forma ordenada. Para ello hemos preparado este soporte donde nosotros vamos a ir instalando los botadores, cada uno en un lugar, siguiendo el orden de las válvulas del 1 hacia atrás. El 1, el 2, el botador 3, el botador 4, el botador 5, el 6, el 7 y el botador número 8. Nótese que a pesar de estar el aceite negro, las piezas en general están bastante limpias. Quiere decir que este motor usó un aceite con detergente y dispersante adecuado que le permite tener limpio el motor. Para ser un motor diésel, si observamos aquí, vemos que está bastante limpio. Lo poco negro que se ve son trazas de aceite que todavía están humedeciendo las piezas. Bueno, debajo de los botadores vemos asomar el extremo de las válvulas y los platillos que tienen por misión sostener los resortes de válvulas. Aquí se ven parte de los seguros de válvulas, la parte superior de los seguros. Y allí tenemos las válvulas correspondientes a cada uno de los botadores. Y si observamos detenidamente, este botador en su parte inferior, vemos que la parte brillosa que tiene aquí, como si fuera un espejito, es el punto que hace contacto con la válvula. Hace contacto con la cola de la válvula. Si lo damos vuelta sobre este otro extremo, donde se encuentra esta pastilla que aquí estamos girando, esa es la pastilla de regulación. Eso es lo que se cambia cada vez que se debe regular o ajustar la luz de válvulas. Seguiremos con el desarme en nuestro próximo capítulo.